Por lo tanto, el cálculo de la desviación estándar entonces es la raíz cuadrada de la sumatoria de cada uno de los valores menos la media. Y eso al cuadrado. Todo eso dividido en n-1, le aplico la raíz y eso es el desvío estándar. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, vamos a tomar los ejemplos de acá. A ver si tengo un valor medio calculado. No me acuerdo. No tengo un valor medio. Bueno, pero supónganse que yo calculé la media de estos datos. Voy a tomar un valor central por acá, donde está el mayor. Supónganse que la media está alrededor de 220, 225, para que sea el medio de esto, ¿sí? Que la media, el valor promedio de todos mis datos, esto es hacia ojo, no lo calculé, es 225. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer los datos míos, a ver si tengo una tabla con datos, no, lo presenté así. Bueno, justo no tengo la descripción de cada dato en particular, pero supónganse que tengo un dato que vale 150. Entonces, lo que hago es 150 menos 225, que es la media, todo ese resultado lo pongo al cuadrado, es decir, lo multiplico 2 veces, y lo sumo al siguiente número, que supónganse 155, que estaba en este rango. 155 menos la media, todo eso elevado al cuadrado, más. Y así cada uno de los datos de esa población que yo tomé. Lo divido todo eso por el n-1, que sería en este caso 234 menos 1, nos quedaría 233, y al valor que me da, le aplico la raíz cuadrada. Y eso es el desvío estándar. La realidad es que uno no anda haciendo estas cuentas. Hay programas para hacerlo y de hecho en el Excel se puede hacer. Yo les dejé una grabación, hay una grabación también con datos y con un videíto donde muestro cómo se hace el cálculo del desvío estándar y la media con el Excel, que es para practicar. Bueno, pero para que vean de dónde vienen esos datos. Y esto se llama desviación estándar. ¿Qué me representa esa desviación estándar? Es una forma de representar la dispersión de los datos. Fíjense que la desviación estándar va a ser más grande cuanto más alejados estén los valores de la media. Y eso lo voy a encontrar cuando tengo valores muy distintos de esa media, cuando hay mucha dispersión. Cuando los valores son parecidos, el desvío estándar va a ser más bajito. Pruébenlo a hacer con un cálculo y van a ver cómo cambia esa dispersión. Esa distribución de datos tan diferentes unos de otros nos habla de dispersión. La varianza, ¿cuál es la ventaja del desvío estándar? Que tiene las mismas unidades de lo que yo estoy midiendo. Por ejemplo, el colesterol en miligramos por ciento. La varianza es lo mismo, nada más que elevado al cuadrado. Fíjense que al elevar el cuadrado, el S se eleva a la raíz, que es lo contrario. Entonces, queda exactamente lo mismo, pero sin la raíz. Que también es otra forma de describir o calcular la dispersión. Se puede hablar de desvío estándar o de varianza. Es lo mismo, son dos formas de calcular la dispersión. Cuando el S aumenta, el S cuadrado va a aumentar también. Y el otro cálculo que me habla de dispersión es el coeficiente de variación, que en este caso fíjense que al desvío estándar lo divido por la media de los valores. Es como que normalizo un resultado a un valor fijo de esa población que es la media. Y eso me permite tener una estimación de que qué grado de dispersión tengo en un valor porcentual. A veces suele ser más útil este dato, pero a diferencia de la desviación estándar, en este caso no tengo unidades, porque tanto el S como la X media tienen las mismas unidades, por lo tanto se tachan. Este es un porcentaje, no tiene unidades. Bien. Bueno, no lo puse bien. Bueno, ahí está. Bueno, fíjense entonces que con lo que vimos acá, hablando de lo que es la distribución de los datos, para los datos tenemos, para toda esa distribución, las medidas de tendencia central. Entonces, repasando, que es la media, la mediana y la moda. Las medidas de posición,
que es dónde están ubicados esos datos, si es el cuartilo 1, 2 o 3, o el P25, 50, 75, y las medidas de dispersión, que incluyen el rango, los intervalos, el rango, más que nada, el desvío estándar, la varianza y el coeficiente de variación. Estos 4 datos, rango, desvío estándar, varianza y coeficiente de variación, nos hablan de la dispersión. Dijimos que el rango es más amplio cuando tengo mayor dispersión, que el desvío estándar es mayor cuanto mayor dispersión, lo mismo que la varianza y lo mismo que el coeficiente de variación, porque cuanto más grande sea el S, mayor va a ser el coeficiente de variación también. Lo que pasa que el S va a ser, va a tener mayor o menor impacto de acuerdo al valor de la X media. Si yo tengo un desvío estándar, imagínense, tomo los valores de un control normal y un control patológico. Hago muchas mediciones del control normal del colesterol y me da alrededor de 100. Y tomo muchas mediciones del control normal, perdón, patológico del colesterol que está alrededor de 200. Imagínense que el desvío estándar me da, para el primer caso, 10. O sea, cuando mido todos los valores, hago 20 mediciones del control normal y lo calculo el desvío estándar y me da 10. Y hago las mediciones para el control patológico y me da, supónganse, 15. Entonces, en el primer caso, para los valores que están alrededor de 100, me va a dar 10 dividido 100. ¿Sí? Esto me da, si lo multiplico por 100, un 10% de coeficiente de variación, ¿sí? Y por otro lado, si lo hago para los valores que están alrededor de 200, me va a ser 15 dividido 200. Esto me da, ya les digo, 15 dividido 200 por 100, una cuenta fácil, pero bueno, hago por las dudas, me da 7,5%. Entonces, lo que quiero decir, vamos a hacerlo distinto, vamos a poner que nos da 10 también, para que vean cómo impacta el valor de la media. Que eso me da 10. Ese desvío estándar me da 10. Entonces, el coeficiente de variación, en este caso, va a ser 5%. ¿Por qué? Porque el desvío estándar para los dos datos, uno los que eran normales, los patológicos me da similar, pero no es lo mismo el impacto que tiene ese desvío estándar en valores que están cercanos a 100 a que estén a 200. Para los valores cercanos a 100 ese es un error del 10%, pero para los que son alrededor de 200 impacta menos, es un 5%. Entonces, el coeficiente de variación tiene esta capacidad como de normatizar respecto a un valor fijo que es la media para esa población. Bueno, hay símbolos que representan estos datos que les estaba comentando de acuerdo a si se trata de una población o una muestra. Generalmente hablamos del tamaño de la muestra cuando es una población, el N mayúscula, perdón, el tamaño de la población es N mayúscula, mientras que el de la muestra es N minúscula. La media, les había dicho que para la población es mu, para la muestra es X raya. Aquí no sé si se ve, pero bueno, tendría que tener una rayita. X raya es la media. La varianza, recién les decía que se calcula como S cuadrado para la muestra y se simboliza como sigma cuadrado para la población. Esto es un estimador de esto que en general no lo calculo con esto. Y bueno, y el desvío estándar S y por lo tanto acá va a ser sigma. Mu y sigma serían los valores reales de la población, pero en general nosotros no los vamos a conocer. Lo que vamos a hacer es estimarlos con esta muestra. Por lo tanto, los términos que nosotros tendríamos que usar, o los símbolos que tendríamos que usar para una muestra son estos. Aunque en bibliografía van a ver que a veces utilizan estos. Pero hay que saber a qué se refiere cada uno. Bueno, esto es lo que les decía de la distribución normal o de Gauss, que es cuando los datos tienen este comportamiento donde es una distribución de frecuencias simétrico, donde si conectamos los puntos podemos hacer esta gráfica continua, donde
tenemos un valor central y distintas posiciones debajo, alrededor de esa distribución. Y esas posiciones, para una distribución normal, tienen valores, tienen datos. Yo les decía que con todos los datos de la población, o de una muestra, podríamos calcular la media y el desvío estándar. Si nosotros habláramos de una población, tendríamos el mu y el sigma. O sea que estos datos yo los estimo, los puedo aproximar a los valores verdaderos a partir de esa muestra. Entonces, supóngase que yo calculo el mu y calculo el sigma con todos los datos de esa población. El mu es, para una distribución normal, es este valor central. Recuerden que habíamos dicho que el promedio en una distribución normal estaba bien en el centro de esa distribución. Por lo tanto, es este dato. Y después se pueden ubicar distintas posiciones a partir del valor de sigma o de desvío estándar que habíamos calculado, que les mostré hoy. Y entonces se sabe que para este tipo de distribución, el área bajo esta curva es 1 en total. De todos esos datos, los datos que están entre más y menos sigma, que sería esta fracción de la curva, debajo de la curva, se incluye el 68% de los datos. Esto se da para cualquier distribución normal. El 68% de los datos que yo analicé van a estar entre mu más menos sigma. Y el 95% de los datos van a estar entre mu más menos 2 sigma. Y fíjense que esto es algo similar a lo que después vamos a ver en los gráficos de control de calidad, donde yo espero que el 95% de los datos estén entre la media más menos 2 desvíos estándar, porque con eso me aseguro que tengo el 95% de los datos. Eso tiene que ver con eso. Y bueno, si tomáramos más menos 3 desvíos estándar, la media más menos 3 desvíos estándar, incluiríamos el 99,7% de los datos. En general, en estadística para muestras biológicas, trabajamos con este valor, con el 95%. Y hay un teorema que se llama teorema del límite central, donde se dice que la distribución de media es aproximadamente normal, independientemente de la forma de la distribución que tengan las muestras, cuando tengo muestras suficientemente grandes. ¿Con esto qué quiero decir? Que cuanto más muestras podemos analizar, más cercana a una distribución normal voy a tener. Por eso, cuando veo datos ahí medios raros, conviene sumar datos al análisis de esos datos para ir aproximándonos a la distribución normal. Fíjense acá, cuando yo veo esto no tiene forma normal, pero si a esta población yo le agrego datos, cada vez se parece más a una normal. Por lo tanto, en una distribución normal tengo estos datos, estas características. Hay dos datos que me van a servir, que son la media y el desvío estándar. Tiene esa forma de campana de Gauss, es simétrica respecto a la media, o sea que alrededor de la media, para un lado tengo la misma cantidad de datos que para el otro lado. Y recuerden esto, que la media más 2 más menos 2 desvíos estándar incluye el 95% de probabilidad de encontrar un dato en esa población. Bueno, estas son las características de las distribuciones poblacionales.